veta por sexta vez una resolución de la ONU para un cese del fuego inmediato en Gaza y liberación de rehenes, mientras los terroristas anuncian que no se preocuparán por la vida de los cautivos ante la ocupación militar israelí. Desde Ucrania, WTN anuncia una serie de reportajes sobre la realidad cerca de la capital y la labor de la Iglesia para aliviar el sufrimiento por la guerra con Rusia. Campañas publicitarias promueven el vientre de alquiler en Latinoamérica con un lenguaje sentimental que oculta la compraventa humana. Entrevistamos a la coautora de un análisis interdisciplinar sobre el tema. El perdón en la tragedia. La madre de un periodista decapitado por terroristas de ISIS perdona al atacante. La escuchamos en el Jubileo de la Consolación. En las fiestas patrias de México conocemos un histórico plato típico creado por unas religiosas en el siglo XIX. Hola amigos, soy Eddie, cerramos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto cerrarla contigo como siempre y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias con información sobre la guerra en Tierra Santa. Este jueves, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetó por sexta vez un proyecto de resolución para un alto al fuego inmediato en Gaza y la liberación de los rehenes en manos de Hamás, reporta BBC. Según el enviado adjunto de Estados Unidos para Oriente Medio, Morgan Ortagus, el texto no era suficiente para condenar a Hamás ni para reconocer el derecho de Israel a defenderse. Los demás 14 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor del documento que describe la situación humanitaria en Gaza como catastrófica e instó a Israel a no restringir la ayuda. Por su parte, Hamás emitió un comunicado este jueves señalando que la incursión terrestre israelí significa que no recibirán a ningún prisionero, ni vivo ni muerto. Los terroristas precisaron que los prisioneros están dentro de los vecindarios del casco urbano de Gaza. En Jerusalén, madres de rehenes de soldados israelíes se encadenaron a unos ataúdes para protestar contra la guerra iniciada por la incursión de los terroristas de Hamás en territorio israelí en octubre de 2023, asesinando y tomando rehenes a cambio de una serie de reivindicaciones. Veamos. Esto ya no es solo una guerra por nuestras vidas, no es solo una guerra por nuestro futuro y no es solo una guerra por nuestra existencia. Es una guerra por su futuro, por los rehenes, por los soldados, los combatientes y los reservistas, por su propia existencia. La sangre de nuestros hijos no puede seguir abandonada. Les imploro a todas las madres del país, mi Matan está retenido en las profundidades de los túneles. Griten con nosotras, ¡basta! Por otro lado, la ONU elevó a 56.000 los palestinos que han huido de la ciudad de Gaza desde el domingo. Escuchemos. No sabemos a dónde ir. Nos dicen que nos traslademos al sur, a Muwasi. No tengo tienda de campaña ni dinero para agarrar un coche, y ningún propietario de camión ha aceptado llevarme. Es difícil alimentar a tus hijos en las condiciones actuales. Es una vida infernal. ¿Por qué todo esto? ¿Qué hemos hecho para que nos hagan esto? ¡Qué vergüenza! Nos han echado a la calle. ¿Y cuál es la culpa de nuestros hijos? Estoy enferma, soy una paciente de cáncer. ¿Cuál es mi culpa en toda esta miseria y sufrimiento? Y mientras Rusia continúa atacando infraestructuras en Ucrania, este país busca garantías de seguridad con sus aliados y financiamiento para sus operaciones militares de defensa ante la ocupación rusa. Casi el 60% de las armas para el ejército ucraniano es de producción nacional, unas 35 veces más que al inicio de la invasión a gran escala, según declaró el ministro de Defensa en julio. El gasto militar de Ucrania, unos 64.000 millones de dólares en 2024, representa tan solo el 43% del gasto de Rusia ese mismo año, según Associated Press. Valentina Di Donato, corresponsal para EWTN en inglés, se trasladó a Ucrania junto con la Soberana Orden de Malta, que ofrece asistencia médica, apoyo psicológico y distribución de alimentos a las víctimas de la guerra desde su embajada en Kiev. Le presentamos una serie de reportajes que demostrarán la realidad que se vive cerca de la capital ucraniana y la labor de la Iglesia para aliviar el sufrimiento.
EWTN obtuvo un acceso excepcional para viajar con la Orden de Malta a Ucrania, a algunas de las zonas afectadas por el conflicto. A través de una serie de reportajes le mostraremos sus diversos proyectos humanitarios que están dando a los lugareños esperanza. La guerra ha causado la muerte de decenas de miles de personas y ha dejado a muchas más con miembros amputados y otras lesiones que han cambiado sus vidas, por lo que existe una alta demanda de prótesis. Les llevaremos a los hospitales donde se está transformando la vida de estas personas mediante apoyo físico y psicológico. La próxima semana les presentaremos a los afectados y compartiremos sus historias de tragedia y superación. Hablaremos con una red de hombres y mujeres que están rescatando a algunos de los niños ucranianos secuestrados en los territorios ocupados por Rusia, además de prestar asistencia a las familias desplazadas. Los llevaremos a la ciudad de Bucha, marcada por atrocidades indescriptibles en 2022, y hablaremos con un sacerdote que fue testigo de alguno de estos horrores. Me parece que lo más importante es dar testimonio de la verdad. En Lviv, Ucrania, Valentina Di Donato, EWTN Noticias. Y en Cuenca, Ecuador, más de 100.000 marcharon en defensa del agua. Exigen al gobierno revocar la licencia al proyecto minero Loma Larga, que las comunidades locales consideran una amenaza para el agua y la vida de la región. La movilización culminó con una misa presidida por el cardenal Luis Cabrera. En su homilía, el purpurado destacó que cuidar el agua es cuidar la vida y toda vida es un don de Dios, en sintonía con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Durante la misa, en la Plaza San Francisco, el arzobispo de Cuenca, Monseñor Marco Pérez, instó a los fieles a tomar la defensa del agua como un acto de fe y justicia social. La jornada finalizó con un festival artístico-cultural donde cantos y danzas reflejaron el compromiso de los cuencanos de proteger este vital recurso para las futuras generaciones. La maternidad subrogada atenta contra el derecho de una criatura a conocer sus orígenes, o sea, sus padres, que muchas veces son parte de un trámite que se realiza por el cual la criatura tendrá muy difícil la tarea de poder encontrar quiénes han sido sus verdaderos padres biológicos, por ejemplo. Es parte del tema que trata este nuevo volumen, Maternidad subrogada en el Perú, análisis jurídico del llamado caso Morán. Un equipo de 8 juristas han analizado este tema y argumentan justamente la necesidad de proteger el derecho de las criaturas a conocer sus orígenes. Estamos hablando con Marisela González, ella es profesora de Derecho en la Universidad de Piura, acá en Lima, y nos habla justamente sobre este importante tema. Marisela, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Marisela, cuéntenos por favor por qué es importante tomar conciencia de esta práctica que lamentablemente por algunas decisiones judiciales se está difundiendo en el Perú. Sí, bueno, el tema de la maternidad subrogada, más conocida como los vientres de alquiler, se lleva practicando en el Perú aproximadamente hace más de 20 años, ¿no? Existen muchos casos ya resueltos por el Poder Judicial, hablamos de Cortes Superiores, de la Corte Suprema, pero el caso Ricardo Morán es el primer caso que llega al Tribunal Constitucional, ¿no? Por eso es que ha tenido esta relevancia. Sin embargo, la práctica es bastante cotidiana ya en los centros médicos que realizan estas distintas técnicas de fecundación asistida, ofreciendo la posibilidad de esta práctica, ¿no? A las parejas que lamentablemente pues no pueden tener niños y que ven como una opción o una salida esta práctica. Sin embargo, lo que hay detrás es bastante complejo, ¿no? Porque es una serie de afectaciones a los derechos no solo de las madres gestantes, que corren muchos riesgos, muchas veces no saben en los procedimientos que van a iniciar, ¿no? A los que se van a someter, y también para el niño, ¿no? Que una vez que nace, el niño pues es totalmente despegado de la madre que lo ha gestado, que lo ha llevado en el vientre durante tantos meses. El niño pasa, por así decirlo, un duelo desde que nace, ¿no? Y luego el tema de ya el conocimiento de sus orígenes biológicos, ¿no? Porque muchas veces esa gestante queda oculta, ¿no? Y no puede acceder, o incluso la maternidad subrogada se lleva también con gametos de donantes que son anónimos, con lo cual todavía hay una diversificación más grande para el niño de su identidad, ¿no? Una madre que lo ha criado, otra madre que lo ha gestado,
y una madre que ha donado los gametos, ¿no? Con el padre también puede pasar lo mismo, ¿no? Y es una búsqueda de la identidad del niño que cuando es adulto, ¿no? Todo eso se refleja, ¿no? Y tenemos ahí también el testimonio de Olivia Maurel, que también fue entrevistada, ¿no? en el canal, y ella cuenta, ¿no? Todo lo que ha pasado. Entonces es una práctica que está llegando no solo al Perú, sino a toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ahora la relatora de la ONU también está haciendo un llamado a todos los países para que puedan tomar medidas orientadas a la derogación de esta práctica, porque constituye una violencia para las mujeres, una explotación para las mujeres y un perjuicio para los menores, no nacidos de esta manera. Por supuesto, y es algo que todos deberíamos poder reconocer fácilmente. Y uno se cuestiona, claro, que en un país donde se reconoce el derecho de la persona desde la concepción justamente para todo lo que lo beneficia, que sea tan ignorado este derecho y que la criatura sea finalmente privada de su interés superior, que es justamente conocer a sus padres, por ejemplo. Sí. Bueno, el tema se reviste con un lenguaje bastante sentimental, no afectivo. En realidad lo que es una compraventa, intercambio de menores, un alquiler de un vientre, y como sabemos, pues está prohibido el tema incluso de la compraventa de órganos, el trabajo infantil, el matrimonio infantil, tantos temas sensibles. Sin embargo, este tema donde es tan claro la comercialización de niños, e incluso algunos países ya lo están tipificando como un delito de trata de personas, ¿no? Se esconde bajo un lenguaje bastante positivo, como hablar, ¿no? De construir familias, beneficiar a padres, que es un acto de amor, ¿no? Y bueno, muchos países lo han legalizado, ¿no? Bajo que es un acuerdo, un contrato, que la autonomía de la voluntad tiene que prevalecer. Sin embargo, en nuestro país, como sucede en muchos países, no hay una regulación expresa ni a favor ni en contra. Pero si nosotros hacemos una interpretación del ordenamiento jurídico peruano, es evidente que esta práctica está totalmente prohibida, es inconstitucional, incluso un delito porque alteras el estado civil del niño, ¿no? Sin embargo, pues se está aprovechando, por así decirlo, que no hay una interpretación ni una postura de los operadores jurídicos para seguir con la práctica, ¿no? Pues Marisela González, gracias por habernos informado sobre este importante trabajo y el trabajo que han realizado usted con sus colegas. Maternidad subrogada en el Perú, análisis jurídico de un reciente caso que lamentablemente está teniendo consecuencias muy preocupantes para de la salvaguarda de los derechos humanos, hablando principalmente, por supuesto, del niño por nacer y también de las mujeres en situaciones precarias. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Qué haría usted si asesinaran a su hijo y el responsable se sentara frente a usted años después pidiendo perdón? Diane Foley vivió uno de los dolores más extremos de una madre, la pérdida de su hijo. James Foley, periodista secuestrado en 2012 durante su cobertura de la guerra en Siria, sufrió torturas durante 2 años y en agosto de 2014 fue decapitado en un video publicado en vivo por el grupo terrorista Estado Islámico por ser periodista estadounidense y cristiano. En 2011, James también sufrió secuestro mientras reportaba en Libia. Desde ese momento, James creció en fe y quería ser un periodista de valentía moral que diera voz a quienes no la tenían. Tras el secuestro y asesinato de su hijo, la madre cayó en ira, pero solo Dios pudo sanar la herida, según relata. Escuchemos su testimonio en el Jubileo de la Consolación presidido por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro. Estaba en shock, con total incredulidad. Al comprender la realidad, la ira se apoderó de mí. La ira contra el ISIS, contra nuestro gobierno, contra quienes se negaban a ayudar. La amargura comenzaba a consumirme. Recuerdo clamar a Dios: Señor, esto no es lo que quise decir cuando te entregué a Jimmy. ¿Cómo es posible? Me temblaba bajo el peso de esa pérdida, sin saber si podía seguir adelante. En esos momentos oscuros oré desesperadamente pidiendo la gracia de no amargarme, sino de ser indulgente y misericordiosa.
Jesús y María se convirtieron en mis compañeros constantes junto con innumerables ángeles terrenales cuya compasión me levantaron. El ejemplo de María ha sido especialmente poderoso para mí. Ella acompañó a su hijo en su agonía y crucifixión. Tras pasar este tiempo de sanación en compañía del Señor y la Virgen María, Diane se reunió con Alexander Cote, el asesino de su hijo. ¿Cómo fue esta reunión? Escuchemos. En 2011, 2 de los yihadistas que secuestraron y torturaron a Jim fueron arrestados y llevados a juicio en Virginia, en Estados Unidos. Alexander Cote se declaró culpable de los 8 cargos de secuestro, tortura y asesinato, e inesperadamente se ofreció a reunirse con las familias de las víctimas. Mucha oración, la presencia de un amigo y la compasión de sus abogados hicieron posible el encuentro. Aunque al principio fue incómodo, los 3 días de reunión con Alexander se convirtieron en momentos de gracia. El Espíritu Santo nos permitió escucharnos, llorar y compartir nuestras historias. Alexandra expresó mucho remordimiento. Dios me dio la gracia de verla como un compañero pecador necesitado de misericordia como yo. Hoy Diane lleva ese perdón con ella y con la fuerza que solo puede provenir de la fe, fundó una organización en honor a su hijo James. Su historia es un testimonio de que incluso en las circunstancias más oscuras, la luz del perdón y la esperanza puede brillar. Veamos. Jim y mi Dios me inspiraron a fundar la Fundación Legado James W. Foley 3 semanas después del asesinato de Jim. Por la gracia de Dios y con la ayuda de muchos, la Fundación ha inspirado la valentía moral para cambiar la política del gobierno estadounidense sobre la toma de rehenes, lo que ha llevado a la libertad de más de 170 de nuestros ciudadanos cautivos en el extranjero, y para educar a los aspirantes a periodistas en prácticas esenciales de seguridad. Este trabajo ha sido profundamente sanador para mí. Es una prueba de que a través de Cristo el mal se puede transformar en algo bueno. Nos vamos a una pausa para al volver. En Níger, África, 22 personas son asesinadas por terroristas de Al Qaeda e ISIS mientras celebraban un bautismo. Además, con una computadora, una cámara y un corazón motivado por algo más grande. ya está en plataformas digitales Carlo Acutis, el influencer de Dios, la primera película animada del Santo Millennial. El productor espera inspirar a los jóvenes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En la región de Tilaberi, en Níger, África, grupos yihadistas vinculados a los terroristas de Al Qaeda y del llamado Estado Islámico mataron a unas 22 personas que celebraban un bautismo, informa Catholic News Agency. Hombres armados en motos perpetraron el ataque durante la celebración cerca de Burkina Faso y Malí. Las autoridades de Níger han reconocido el ataque en la zona, pero aún no confirman el número de víctimas. Y en la Semana de las Fiestas Patrias en México, nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta sobre un platillo típico de estas fechas, cuyo origen sorprende. Nació de la creatividad de unas religiosas. Uno de los platillos más característicos de la cocina mexicana son los chiles en nogada, una receta que combina historia, fe y sabor. La tradición cuenta que en 1821, cuando Agustín de Iturbide, consumador de la independencia, pasó por el estado de Puebla, antes de asumir como emperador de México, las hermanas agustinas recoletas quisieron rendirle un homenaje especial. Tras la firma de los Tratados de Córdoba, un documento que declaraba formalmente la independencia de España, Iturbide se detuvo en el convento que era uno de los más importantes del tiempo. Fue ahí donde las hermanas inventaron un platillo que abrazaba los colores de la nueva bandera: blanco por la fe católica, verde por la independencia y rojo por la unión, con productos de la temporada como la fruta de Granada, el chile poblano y nuez de Castilla, dieron vida al chile en nogada, un manjar que unía sabor y simbolismo en cada bocado. Por leyes anticlericales del gobierno, las religiosas tuvieron que abandonar su convento. Sin embargo, la receta los acompañó a todos los lugares a los que fueron. En 1939
salen del convento de Puebla 5 hermanas a fundar este convento de México. Y en ellas vienen las hermanas que siguieron haciendo los chiles. Entonces, ellas mismas traían ya la receta o la forma de hacerlos. Y 1939, entonces ahora pues seguimos con lo que ellas nos enseñaron o nos dijeron. Hoy, más allá de ser un símbolo de tradición, el chile en nogada es también un sustento para las hermanas que lo preparan y ofrecen durante la temporada. Su receta, un chile relleno de carne y frutas, coronado con la suave salsa de nuez, exige paciencia y dedicación. Depende de la cantidad que hacemos. Sí, nos llevamos casi 5 días en prepararlo, porque la fruta la pelamos, la picamos y se lleva bastante tiempo en estar en la lumbre. Son de 5 a 6 horas estar moviéndola en la lumbre todo el proceso, y ya que se enfríe para el siguiente día, asar los chiles, pelar, y ya el relleno ya está frío. Las hermanas cuentan que para ellas cocinar es también un gusto, pero sobre todo una forma de oración. Integran en la cocina su vida espiritual. Mientras pican, baten o vigilan la lumbre, elevan jaculatorias y guardan silencio orante. En estas fechas, cuando México celebra su independencia, ofrecen su trabajo por los gobernantes y por la misión de servir a los demás. Nuestra misión dentro de la iglesia pues es la oración, y todas nuestras labores que hacemos pues las hacemos por todo el mundo, por la salvación del mundo y para que la gente se interese en conocer más a Dios. Los chiles en nogada no solo representan el ingenio culinario de las monjas agustinas, sino también la fe y la memoria que en cada septiembre México recuerda en la mesa, con mucha oración y también con mucho sabor. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. En diferentes plataformas en internet ya se está viendo la primera película animada sobre San Carlo Acutis, el influencer de Dios. Se estrenó el 7 de septiembre, día en que fue canonizado. Desde México estamos en conexión con Juan Carlos Carredano, director de CCC of America y productor ejecutivo de la película, para contarnos más sobre esta iniciativa. Juan Carlos, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie. Saludos a todo tu auditorio y gracias a EWTN. Juan Carlos, ¿cómo surgió la idea de elegir la vida de Carlo Acutis como tema para una película animada? Pues mira, siempre en CCC hemos buscado compartir vidas de santos, vidas de héroes, vidas ejemplares desde que nació la compañía. Y constantemente la gente nos pedía más historias de santos y compartir más de estas vidas. Y en los últimos años, pues viendo cuál podría ser el santo indicado, pues cruzó con nosotros Carlo, que en ese momento era beato, que se oía poco de él, pero bueno, ya empezaba a conocerse, pero con esa historia tan increíble de un niño de hoy en día, de un adolescente de hoy en día, al alcance millennial, con la tecnología, pues dijimos, pues qué mejor que contar esa historia. Es un niño que con acciones ordinarias, como dice su madre Antonia, hace cosas extraordinarias. Entonces es un niño como cualquier otro, que iba a misa, que iba a la Eucaristía, que se confesaba, con un profundo amor a María y también con un profundo amor a los demás. Entonces es una historia que debemos compartir con la gente, muy actual, y bueno, pues ahora que es santo, pues qué mejor, ¿no?, que contar y compartir con todos esta gran historia. Juan Carlos, y cuéntanos sobre los desafíos que enfrentaron también en la producción animada para mantener la fidelidad a la vida real de Carlo, pero también hacerla atractiva para el público juvenil usando la animación. Sí, teníamos mucha preocupación porque en 30 minutos platicar la vida de una persona es muy difícil. Se puede volver incluso aburrida si la cuentas como realmente fue, ¿no?, de forma lineal. Entonces, el primer acercamiento que tuvimos con la señora Antonia, con la mamá de Carlo, teníamos esa terrible preocupación, ¿no?, de algunos personajes ficticios que creamos para poder contar la historia o tener un hilo conductor y tratar de resumir pues todo en 30 minutos. Y la mamá nos dio una paz y una tranquilidad increíble diciéndonos, hay 4 cosas que es lo más importante para hablar de Carlo. El primero es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El segundo, su profundo amor y cercanía a la Santísima Virgen. Tercero, cuidar la vida de gracia.
Y cuarto, el amar a los demás. Si tienes esas 4 cosas, no importa si inventas a un amigo de Carlo que no existió, no importa si esta iglesia era esta otra iglesia, evidentemente tratamos de cuidar lo más que se puede en temas biográficos, ¿no? Pero bueno, tratamos de contar su historia con un personaje ficticio que es su mejor amigo y que con él se lleva todo el aprendizaje y con él vimos y vivimos todos los acontecimientos principales de la historia de Carlo. Pero eso nos dio mucha paz, le dio gusto a la mamá y creo que se logra transmitir ese mensaje. Maravilloso, Juan Carlos. Y también fue presentada esta película al Papa León no hace mucho, al Papa León XIV. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Pues fue increíble porque tuvimos la bendición de estar en la canonización primero en un evento histórico espectacular, lleno de niños, de jóvenes, familias completas ahí en Roma. Y ahí estaba la familia, ¿no? Es algo también histórico. ¿Cuándo vamos a coincidir con familias del santo que están canonizando? Y durante estos días, pues sí, tuve la bendición de entregar las primeras copias de la película tanto a la familia Acutis, que la recibieron con mucho gusto, como al Papa León. Al término de la siguiente audiencia del 10 de septiembre, pude entregarle la copia y el Papa se sorprendió. Le dio mucho gusto, pues conocía a CCC of America y las películas que habíamos hecho antes. Nos invitó a crear y a seguir contando estas historias de vidas de santos y al final pues agradeció y extendió su bendición a todos los que hicieron posible esto, pero con una gran sonrisa, con una gran motivación y una grata sorpresa. De hecho, toda la gente que está alrededor del Santo Padre pues se asomaban a ver qué estaba y cuando él abrió la caja. Y pues ahí en las fotografías se puede constatar la grata sonrisa del Papa, muy cariñoso, muy cercano, pero alentándonos a hacer más. Qué buena noticia, Juan Carlos. ¿Y dónde se podrá ver este film? Pues mira, ahora en la fase de estreno tenemos la versión en inglés exclusivo en formed.org y en español en fanflix.mx. Posteriormente a la fase de estreno estará en todas las plataformas y como siempre pues en EWTN también podremos tener estos contenidos con ustedes con mucho gusto. Invitar entonces a todos nuestros televidentes a poder entrar a estas plataformas para ver el film. Juan Carlos Carredano, muchas gracias por la entrevista. A ti, Natalie, muchas gracias. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Mañana comienza la novena a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que acompañan al pueblo de Dios y interceden por nosotros ante Dios. Pueden encontrar la novena en asiprensa.com. Hasta el lunes.